A ver, que escuchemos, sí, por supuesto. Estamos en las puertas del EDET, donde está protestando Fodecus, y nos encontramos con Rosana Ledesma. Ella es una usuaria, una vecina, que llegó hasta acá, hasta la protesta, porque está reclamando que en su domicilio, en un domicilio particular, le llegó una factura de luz de 106.580 pesos. Rosana tiene una hija con discapacidad. Rosana, contanos un poco cuál es tu situación particular. Mi situación particular es que me llegó una boleta imposible de pagar de 106.000 pesos cuando yo tengo una hija con discapacidad cuyo tratamiento yo tengo que costear con los ingresos familiares, o sea, con los míos y el de su papá, pero es imposible una boleta de la luz. Ya este es el segundo mes que yo vengo a reclamar aquí en EDET y me dicen que es el consumo del aire, a lo que yo expongo, que es imposible porque el aire en mi casa se utiliza los 365 días del año, por cuanto yo tengo que tener una temperatura constante dentro de mi casa. ¿Qué diagnóstico tiene tu hija, Rosana? Mi hija tiene una anomalía cromosómica neurodegenerativa. Bien. Y eso hace que requiera de energía eléctrica siempre. Exacto, porque la patología a ella no le permite regular la temperatura de su cuerpo. Perfecto. Y necesita vivir en un espacio con una temperatura, con una baja temperatura. Sí, yo necesito estar en la época de calor en una temperatura constante y siempre lo tengo en 24 grados. En invierno también lo tengo al aire en calefacción, porque tuve que poner, un aire de esas características, no por lujo, sino por una necesidad. Y hoy por hoy, con las temperaturas de Tucumán, es así. La vida de mi hija se desarrolla, y la mía, dentro de un ambiente, dentro de la casa, porque ante este aumento desmesurado lo tenemos que hacer de esa manera. ¿Vos trabajás? ¿Cómo estás haciendo cómo vas a hacer para pagar la factura? Gracias a Dios tengo trabajo. Y sí, estoy pensando cómo lo voy a costear, por cuanto a mi hija yo le tengo que hacer tratamientos inherentes a su enfermedad por fuera de la provincia. ¿Te cortaron la luz los últimos días, la última semana? En estos últimos tiempos me cortaron la luz en 3 oportunidades, haciéndose insufrible desde las 7 de la tarde hasta las 12 menos cuarto de la noche, que no se podía estar ni adentro ni aire. Bueno, volvemos al aire. La verdad, tremendo el testimonio de Rosana. La verdad, una situación muy, muy desesperante. Sí. Tener un familiar enfermo que necesite, que requiere de un ambiente especial, que por empezar acá en Tucumán con las posibilidades siempre latentes de que te corten el servicio, ¿no? En cualquier momento, que ha pasado un montón a lo largo de los últimos días y que pasa históricamente. Y después, además, con una tarifa impagable, ¿no? Recordemos que en Tucumán tenemos la tarifa más cara de la Argentina y que en situaciones así debería haber contemplado, si es que no lo hay, tarifas especiales para una persona que tiene a una hija, ¿sí?, con una discapacidad, con una enfermedad que requiere de un ambiente refrigerado y no se le puede cobrar con el mismo medidor. No, por supuesto, la gente que es electrodependiente tamén. Claro, hay mucha gente, y mucho menos no se lo puede dejar sin electricidad, que esa es otra cuestión, ¿no? Pero la verdad, tremendo, 106.000 pesos de luz solamente, es una locura. ¿Cuánto tiene que ganar una persona que además tiene que afrontar los tratamientos, ¿no? Además, por supuesto, los gastos comunes que tenemos todos, los de vivienda, vestimenta, alimentación, ¿no? Pero que además tiene una base importante de tratamiento de salud, digamos, y que tiene que afrontar 106.000 pesos de luz solamente. Y el mes pasado casi 70. ¿Cuál es el ingreso que puede tener o que necesita una persona para tener una vida más o menos digna, para llegar a fin de mes? Sí, ¿no? Y no contamos con la posibilidad de que esta persona tenga que pagar un alquiler también, ¿no? Es decir, son muchos gastos y es un gasto de algo que ya de por sí no podés obviar, que es la luz. No es algo que puedes recortar, y en el caso de ella menos todavía. Yo creo que lamentablemente la narrativa que se ha impuesto desde el Estado Nacional es que
bueno, el que no puede hacer frente a esos costos, y bueno, se tendrá que bancar las consecuencias, ¿no? Sí, Esa es la narrativa que existe. La libertad totalmente malentendida, ¿no? Que no creo que sea la narrativa generalizada de ese impuesto. Es la que pregona el Estado Nacional contra la que hay que debatir. Contra esa narrativa hay que luchar. Creo que estos casos evidencian, no puede haber nadie, salvo un insensible, pues no se trata de un libertario, se trata de un insensible, que escuche un testimonio como este y diga, y bueno, si no se lo puede pagar, que no se lo pague. No puede haber nadie, de verdad, solamente una persona insensible, una mala persona nomás puede pensar eso. Es que más allá de cualquier yo ideología. Creo que la narrativa del gobierno actual de la nación es eso, digamos, está motorizada por la crueldad, ¿no? De decir, bueno, el que no puede hacer frente a eso, bueno, que no lo haga, el que no puede hacer frente a, bueno, el que no puede acceder a la vacuna del dengue, que no lo haga. Pero siempre mirado desde el lugar del otro, sin entender que acá está el problema más grave que tenemos tal vez como sociedad. Que el otro es uno a veces. Y claro, sí. No el otro es uno, el otro siempre es uno. Claro. Porque el 90% de los argentinos, nos costaría un montón pagar 100.000 de luz. ¿Sí? Un montón. Entonces, a cualquiera, al 90% de los argentinos nos costaría, o a casi el 60% de los argentinos, nos está costando sostenernos arriba de la línea de pobreza, aún con trabajo. Sí. Entonces ya no se trata de decir, bueno, ya no es un problema de los otros. No ese es el problema que no te va a tocar. El problema es que ya te está tocando. Todo el tiempo. Permanentemente. Entonces, si no empatizas con eso, yo creo que estas cosas exponen mucho más la necesidad de un Estado presente. Exponen mucho más la necesidad de un Estado que subsidie en determinados sectores, la necesidad de un Estado que ampare a esta gente que tiene estos problemas tan grandes que cualquiera de nosotros los puede tener. ¿Sí? Se requiere eso. El Estado necesita estar, o sea, nosotros necesitamos, mejor dicho, de que el Estado esté. Necesitamos un Estado presente justamente que ampare. No un Estado que nos deje a la buena de Dios para que los buitres de EDET, que además de llevarse millones de dólares de la Argentina hacia el extranjero, que además de hacer eso, nos cobren carísimo para no brindarnos un servicio. Necesitamos un Estado que nos ampare. ¿Sí? Un Estado que nos defienda, un Estado que nos proteja. No necesitamos un Estado más chico. Necesitamos en todo caso un Estado más grande. Un Estado más grande y esté más presente para justamente. No necesitamos un ERCEP en silencio y callado. Necesitamos un ERCEP trabajando a full. Sí. No necesitamos que ANSES tenga menos empleados. Necesitamos que ANSES tenga más para que no haya cola de 2 cuadras de jubilados tratando de hacer un trámite. O turnos de acá 5 meses. Claro, o turnos de acá 5 meses, tal cual. Entonces es muy claro lo que la Argentina necesita. Lo que pasa es que está esa lógica de que todo lo que funciona mal es mejor cerrarlo en vez de mejorarlo. Claro. Entonces va a funcionar peor si lo cerrás. Va a dejar de funcionar directamente. Sí. Entonces no tiene ningún sentido ese discurso, esa narrativa. Pero bueno, es la que hoy es cierto. Pregona el gobierno nacional. Yo no creo que eso significa que desde lo discursivo esa batalla esté perdida. No, sin duda que no. Porque en algún momento el cinturón nos va a apretar a todos, ya está pasando. Y vamos a reconocer que está bueno vacunarse gratis. Está bueno ir a un hospital y que no nos cobren. Está bueno que el ómnibus en vez de valer 700 mangos valga 200. Que haya espacio en la escuela pública que haya para tus espacio en la hijos. escuela pública cuando no puedes pagar la cuota del privado. Y bueno, ahí vas a necesitar pensar, el Estado me parece que se tiene que agrandar. 11:40, enseguida vamos a volver con más La Tucumana. Mañana estamos hasta las 1.